Hola, buenos días. El día de hoy vamos a ver la recta tangente a una curva. Primero vamos a introducir el concepto de derivada, el cual se va a originar en parte por el problema geométrico de encontrar la recta tangente a una curva dada en un punto cualquiera, y también en parte para describir el movimiento de una partícula. Hay diferentes maneras de encontrar la recta tangente a una curva. Hay una que mencionan mucho en los libros, que es lo que vamos a estar viendo, y posteriormente vamos a ver cómo lo podemos obtener a partir de una gráfica o a partir del concepto de derivada. Primero, como debemos saber, para determinar una ecuación de una línea recta, se necesitan conocer dos puntos por los que pasa o un punto y la pendiente, para poder ocupar algunas de las ecuaciones que conocemos como punto pendiente o la de la pendiente. Aquí nos encontramos con un problema, porque no nos están dando eso, solamente nos dan un punto de tangencia y la ecuación de la curva a la que queremos encontrar la tangente. Por lo tanto, el problema parecería no tener solución. Sin embargo, en lugar de darnos por vencidos, podemos aproximar el valor de la pendiente de la siguiente manera. Primero, vamos a escoger un punto o un segundo punto sobre la curva, no muy alejada del punto de tangencia, ya que sabemos que por ahí va a pasar nuestra recta. Calculamos la pendiente de la recta secante que pasa por esos dos puntos. Si el punto de tangencia tiene abscisa A, entonces su ordenada es f de A, donde f de x es la función que define a la curva. Entonces podemos escoger un segundo punto sobre la curva con abscisa A más h y ordenada A más h, donde h es el número que nosotros escogemos. Nosotros podemos elegir el punto y el valor para h. Resumiendo, dada la curva y igual a f de x y el punto a f de a, escogemos un segundo punto sobre la curva con coordenadas a más h, f de a más h, y calculamos la pendiente de la recta que pasa por ellos. ¿Cómo se observa en la imagen? Aquí simplemente sustituimos los valores encontrados de nuestros puntos elegidos y encontramos nuestra pendiente. Sin embargo, esto suena un poco confuso. Podemos verlo de una manera más fácil a partir del concepto de derivada. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, vamos a encontrar la ecuación de la recta tangente y también podremos encontrar la recta normal de nuestra curva. Ahorita solamente nos vamos a enfocar en la ecuación de la recta tangente. Nuestra ecuación dice 2x cuadrada menos 3x más 1 en el punto de abscisa x igual a 2. ¿Qué tenemos que hacer primero? Vamos a sustituir el valor de 2 en nuestra ecuación original. Donde aparezcan nuestras x, vamos a estarlo sustituyendo por 2. Después de resolver por jerarquía de operaciones, encontramos que el valor obtenido es 3. ¿Qué representa este 3? El otro valor de nuestro punto de tangencia. Ya conocíamos a x, que era 2, y y va a representar al número 3. Por lo tanto, este punto de tangencia nos dice que es por donde la recta tangente va a tocar a nuestra curva. Ok, entonces podemos observar que al tener este punto de tangencia, podemos calcular la pendiente de la recta. Para ello necesitaríamos el concepto de derivada de nuestra función. Aquí ya obtuve la primera derivada. ¿Cómo lo hice? Utilizando las reglas de derivación que ya conocíamos de temas anteriores, lo único que debemos de hacer es derivo este primer término. ¿Cómo lo voy a hacer? Esta potencia va a multiplicar este 2, 2 por 2 va a ser 4, y el valor de esta potencia va a disminuir en una unidad. Por lo tanto, me va a quedar 4x. Sucede lo mismo aquí hay un 1, aunque no lo podamos ver, y me va a quedar que 3 por 1 es 3, y esta x va a desaparecer porque va a quedar con grado 0. En el caso del 1, conocemos que la derivada de una constante siempre es 0, por lo tanto ya no se encuentra. ¿Qué nos va a representar esta primera derivada? Pues nos va a representar la pendiente de la recta tangente en un punto específico. Pero tenemos una ecuación, no tenemos un valor. ¿Cómo podemos obtener el valor? Simplemente sustituyendo el 2 obtenido en nuestro punto de tangencia, o que nos los da ya el inicio del texto, y obtenemos nuestra pendiente. Nuestra pendiente nos dice que vale 5. Entonces, utilizando la fórmula punto pendiente, porque ya conocemos la pendiente, que es 5, y el punto de tangencia 2,3, podemos encontrar la ecuación de la recta que nos falta. Y menos y1 es igual a m por x menos x1, tomando en cuenta que ya conocemos la pendiente y un punto. Entonces sustituyo y menos 3 es igual a 5
por x menos 1, resolviendo y dejándolo de la forma general de la recta tangente, donde recordemos que la forma general tiene la característica que es ax menos o más by menos o más c, donde las letras en mayúsculas a, b y c son constantes, x y y son nuestras variables, y esto nos va a representar la recta que va a pasar por nuestra curva. Pero ¿cómo lo podemos ver más claramente? A través de una gráfica. Utilizamos un graficador, observamos que la línea roja es la curva original, posteriormente podemos ubicar nuestro punto de tangencia, que antes de hacer estos dos últimos puntos podríamos decir que por aquí tendría que pasar nuestra recta. ¿Y que observamos? Que al resolverlo y al encontrar la forma general, nuestra recta de color azul es la recta en forma general de la recta tangente. Y efectivamente pasa por aquí. Si hiciéramos un zoom, podemos observar claramente cómo solamente toca ese punto, aunque aquí pensarías que toca más de uno. Esta es una forma más sencilla que lo explicado en la diapositiva anterior. Hay otra manera de calcular a partir de gráficas. Podemos observar este punto. ¿Qué podemos hacer después? Podemos realizar una tabla de valores de las pendientes de las rectas secantes como función del número h, recordando que el número h puede ser el valor que nosotros queramos. Nosotros vamos a darle valores cercanos a 0. ¿Qué podemos observar? Que la pendiente obtenida tanto por la izquierda como por la derecha, utilizando la primera fórmula que vimos en las diapositivas anteriores, tiende a 2. Quiere decir que nuestra pendiente o nuestra recta va a tender una pendiente 2. ¿Qué podemos ver o qué podemos hacer para ver si esto es cierto? Podemos utilizar deslizadores y ver cómo se mueve tanto nuestra recta normal como nuestra recta tangente. Y entonces podemos observar diferentes formas de tabulación o diferentes movimientos de nuestras rectas, y observamos que ambas tienden a 2. Se va acercando a nuestro punto de tangencia original y por lo tanto es correcto. A veces se tiene la idea de que la tangente a una curva es aquella que la toca en un punto o cortará la curva en más de un punto. Si hiciera eso, ya no se le conoce como recta tangente, se le conoce como recta secante. Pero pues sí puede ocurrir. Por ejemplo, esta gráfica no va a tener tangente en un punto, pero sí podría tener una recta secante. ¿Por qué lo digo? Veamos nuestra gráfica original. Está dividida en dos partes, en donde la primera es una curva y la siguiente es una línea recta, y nos están dando este punto de tangencia. Entonces, vamos a darle valores por la izquierda por la derecha cuando x tienda a 0. Pero si se dan cuenta, en esta segunda gráfica solamente están analizando una sección de dicha gráfica. Esta curva en esta sección dice que va de menos 1 hasta 2, pero no incluye el 2. Por lo tanto, en este punto de este lado de la curva, aunque exista una recta secante de una recta normal, una recta tangente a la curva, pues no está tocando a nuestra gráfica. De hecho, si tabuláramos y observáramos la pendiente, cómo se comporta tanto por la izquierda como por la derecha, observamos que no tienden al mismo valor. Utilizando otros deslizadores, podemos comprobar dichos valores. No están tocando a nuestro punto, no están tendiendo a tener el mismo valor. Por lo tanto, decimos que la curva no tiene tangente en ese punto. Sin embargo, podría tener aquí una recta secante en el caso de que estuviéramos tomando en cuenta toda la gráfica, pero pues no es lo que nos estaba pidiendo. Hay otros casos especiales que nos dice que puede haber rectas verticales pendientes infinitas, aunque ese no es su nombre correcto. Debe ser evidente que las rectas secantes se acercan a una recta vertical. Aquí podemos observar la recta normal y la recta tangente, pero que al moverse con los deslizadores pueden tocar a más de un punto. Recordemos que esto se genera a partir de un deslizador y de los movimientos o de los puntos de nuestra pendiente. Podemos observar este punto de tangencia, que es el que nos está pidiendo calcular, y podemos ver el movimiento de nuestras rectas, tanto por la izquierda como por la derecha. Tienden a tener la misma pendiente, con signo contrario, porque
denota que es una recta tangente y una recta normal. Entonces, podemos observar aquí la recta, podemos ver su comportamiento y podemos decir que tienden a tener una recta vertical. Si se dan cuenta, conforme el movimiento se va acercando cada vez más, tiende a aparecer una recta vertical. Si siguiéramos utilizando el deslizador, veríamos cómo ambas rectas hacen una recta vertical perfecta. Y pues esto sería todo. Regularmente se utiliza más la parte de derivación, posteriormente la tabulación. Sin embargo, también podemos graficar y a partir de la graficada utilizar deslizadores, a partir de la graficación utilizar tabuladores o deslizadores y observar el comportamiento de la pendiente. Espero haya sido de su agrado